para hablar de estos bellos y hermosos asuntos, ambos, tanto la muerte de Raisi como lo que está haciendo la Corte Penal Internacional. Joel Peña, internacionalista, profesor de la UNAM, está con nosotros. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Igualmente. Oye, mano, pues, con la que quieras empezar, hijo. Si quieres, vamos con el tema de la Corte Penal Internacional. Porque, pues, luego suena mucho, ¿no? O como que viste demasiado el nombre de Corte Penal Internacional, ¿no? Estos canales que, what? Deben tener una autoridad ahí que te vas de nylons. Pero digo, a veces la neta es que está bastante limitada y acotada a, pues, digamos, la buena voluntad, ¿no? de ciertos actores. Entonces, a ver, si nada más píntanos el escenario del juicio este que está en la Corte Penal en contra de Israel y el proceso en el que estamos, y luego ya nos metemos a un tema de consecuencias. Claro que sí, estimado Carlos. Pues mira, como sabemos, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado a la propia Corte que emita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra su ministro de Defensa y también contra el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar, y otros dos altos líderes de esta organización terrorista, todos ellos acusados por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. De acuerdo con la investigación que hace el fiscal y un grupo de abogadas y abogados a los cuales el propio fiscal le solicitó apoyo, señalan que encontraron pruebas suficientes para determinar que los líderes de Hamas habían cometido exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura, mientras que los cargos contra Netanyahu y Gallant, que es su ministro de Defensa, incluyen provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y persecución. Es importante señalar, Carlos, que si bien Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte, los territorios palestinos sí lo hacen desde 2015. ¿Y esto qué significa? Que la Corte puede investigar delitos de su competencia, es decir, crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes de agresión o el genocidio, que han ocurrido en territorio palestino o que han sido cometidos por sus nacionales. Desde luego, el primer ministro de Israel, así como los altos mandos de Hamas, pues condenaron y criticaron esta solicitud que hizo el fiscal a las y los jueces de la Corte Penal Internacional, mientras que otros países como Estados Unidos también tacharon de escandaloso este hecho, pero muchos otros pues recibieron con buenos ojos esta noticia, porque independientemente de lo que pase, creo yo que el fiscal diga que hay pruebas suficientes para emitir las órdenes de arresto demuestra que ambas partes han cometido crímenes contra la humanidad que son, digamos, violatorios del derecho internacional y que han costado la vida de miles de personas en ambos lados de la frontera. Claro. Oye, Joel, y al tema de la investigación, o sea, estas órdenes de arresto, me imagino que le están pidiendo porque ya existe cierto nivel de evidencias, ¿no? O sea, creo que igual vale la pena decir es que la están pidiendo para ambos, ¿no? O sea, esto quiere decir que ambos están pasando de lanza y que ambos hay que pues tratar de llevar tanto a la gente de Hamas como del Estado israelí, hay que tratar de llevarlos frente a la justicia internacional. Así es, exactamente. De hecho, es lo que comentaba, que independientemente de lo que ocurra, el hecho de que ya hayan solicitado estas órdenes de aprehensión o de arresto quiere decir que ya hay pruebas suficientes que eventualmente tendrán que valorar las y los jueces de la Corte Penal Internacional para determinar en un plazo que puede variar si creen que estas pruebas presentadas son suficientes para emitir órdenes de arresto. En caso de que esto ocurra, todos los estados que han firmado el Estatuto de Roma, que es el que dio origen a la Corte Penal Internacional, estarían obligados a arrestar a los acusados si tuvieran la oportunidad de hacerlo, es decir, si se encuentran en algún momento dentro de su jurisdicción. Hasta la fecha, Carlos, 124 estados han ratificado el Estatuto de la Corte, pero los estados que cometen actos violatorios del derecho internacional, como Rusia, China, desde luego Israel y el propio Estados Unidos, por mencionar tan solo los ejemplos más importantes, pues no lo han hecho y a mi juicio no lo van a hacer en el corto plazo y quizás nunca lo hagan. Igual, justo un poco lo que decía, ¿no? O sea, todo como que este proceso requiere de la buena voluntad y participación, digamos, de buena lid, ¿no? De estos 124 naciones que decías, ¿no? Porque si uno nomás no le sale del forro arrestar a la gente Hamas o a Netanyahu, pues no lo van a hacer y punto, se acabó.
Exactamente, de hecho nosotros podemos ver el símil con lo que ocurre con Vladimir Putin. Recordemos que ya la propia Corte Penal Internacional ya emitió una orden de arresto, pero mientras el presidente Putin se encuentre en territorio ruso o viaje a otro país, como lo acaba de hacer a China, que no acepta la competencia contenciosa de la Corte Penal Internacional, no va a tener ningún problema. En ese sentido, nuevamente nos encontramos que la voluntad de los estados en muchas ocasiones sigue estando por encima incluso de un derecho internacional que han sido los propios estados los que de manera voluntaria lo han convenido. Claro. Pues bueno, en fin, ya estamos viendo si al final se emiten las órdenes de arresto o no. Oye, sobre Raisi, o sea, porque yo sé mucho aquí del asunto mexa, y medio de gringo y en Europa y me defiendo, pero ya de política iraní, mi hermano, ahí sí, no tengo ni idea, cabrón. O sea, ¿cómo? A ver, ¿quién demonios era Raisi? ¿Por qué importa que ya se ha ido? Yo no sabía que Irán tenía un presidente y luego el líder supremo ayatolá de no sé quién, no sé. O sea, a ver, tienen un sistema muy particular allá. Y pues nada más, o sea, conocer un poco la relevancia, Joel, de este carnal Raisi, del sistema iraní y pues ahora qué sigue, ¿no? Claro que sí, Carlos. Como bien señalas, tiene un sistema muy particular porque ellos mismos dicen que son democráticos, pero miren, desde la Revolución Islámica de 1979 se sacó del poder a una monarquía que era respaldada por Estados Unidos y en ese entonces los líderes clericales son los que han gobernado el país. Con el paso de los años, el poder se ha ido concentrando cada vez más en el líder supremo, que incluso de acuerdo con la propia constitución iraní, es quien tiene el más alto nivel o el que tiene más autoridad incluso que el propio presidente. Desde 1989 el líder supremo es el ayatolá Ali Khamenei. Pero el finado presidente Ebrahim Raisi ganó las elecciones en 2021 prácticamente sin ninguna oposición. Es un presidente que desde un principio se mostró renuente a aceptar cualquier orden que provenga de Occidente, mucho menos de Estados Unidos. Y también algo muy importante es que ha sido uno de los principales defensores de la cuestión palestina. Y su importancia, a pesar de que tiene poderes limitados, radica en que su cercanía con el ayatollah Khamenei lo convertía en el principal sucesor de Khamenei como líder supremo. También es importante señalar, Carlos, que al igual que ocurre en Occidente, Irán se encuentra dividido en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero básicamente es el Consejo Guardián, la Asamblea de Expertos y todos ellos liderados por el líder supremo, los que toman al final de cuentas las decisiones. El líder supremo es el comandante de las Fuerzas Armadas, puede declarar la guerra y básicamente es el que tiene la última palabra en todos los asuntos de seguridad nacional y política exterior. Y el presidente funge como jefe de Estado oficial con facultades importantes pero sencillas, por decirlo de alguna forma, como nombrar a los ministros, obviamente con la aprobación del líder supremo, firmar tratados y básicamente controlar la administración pública. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues fallece el presidente Raisi, fallece el ministro de Relaciones Exteriores y otras personas que iban en este helicóptero y lo sucede de manera interina el primer vicepresidente, que es ahora el que dirige el Poder Ejecutivo, y en el transcurso de 50 días, que es el plazo máximo de acuerdo a la Constitución, se va a tener que convocar elecciones, como de hecho ya lo aprobó el propio Ayatollah Khamenei, y pues lo importante es saber quién va a ser el principal candidato de los ultraconservadores en estas próximas elecciones, y también quién podría ser el sucesor del Ayatollah Khamenei. Oye, Joel, y en temas de democracia, ¿qué tanto podemos poner a Irán en una escala? O sea, porque ya sabemos que el hecho de que hayan elecciones no significa que haya específicamente democracia, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo andamos en eso? Totalmente coincido. Es decir, el que un país elija a su presidente de manera democrática por votación no quiere decir que efectivamente sea democrático. Es un presidente, en este caso, Raisi, que llegó sin oposición, que tuvo la anuencia del líder supremo y al final de cuentas es una persona, en este caso el ayatollah Khamenei, quien controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si bien no lo hace de manera directa, es el que decide quiénes van a tomar la batuta en los tres poderes. En ese sentido nos encontramos ante una democracia imperfecta, si es que se le puede llamar democracia, porque precisamente, insisto, es solo una persona, de hecho, un líder religioso, el que controla básicamente todo el aparato estatal. Es importante también señalar que se decretaron 5 días de luto nacional,
se señaló por el propio Ayatollah Khamenei que el vicepresidente, que ahora es presidente interino, va a continuar totalmente con las políticas iniciadas por el presidente Raisi, sobre todo en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina, porque recordemos que Irán es un defensor de Palestina y también apoya a organizaciones como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes de Yemen, que precisamente han entrado en este conflicto del lado de Palestina. Oye, Joel, y nada más, pues ya, como tema de cultura general, ¿cómo demonios fue que el ayatolá se instaló así como líder supremo? Fue durante la revolución y todo ese rollo que dijo, pues yo soy aquí el que manda, hijos, aquí me esperan, y aquí yo soy el que manda, ¿no? Y al final tiene la última palabra. O sea, ¿cómo fue más o menos eso? Porque la verdad es que no tengo muy clara la historia. Pues de hecho, justo con la Revolución Islámica de 1979, cuando se expulsa a esta monarquía proestadounidense de Irán, son los líderes clericales los que han gobernado al país. Hasta el momento solo ha habido dos líderes supremos, el antecesor de Khamenei y Khamenei. Y en su momento va a ser una asamblea de expertos integrada por 88 líderes religiosos que van a elegir en su momento a quien ocupará el cargo de líder supremo. Pero pues básicamente es un cargo vitalicio porque el ayatolá Khamenei pues lleva gobernando desde 1989, cuando sucedió al primer ayatolá que inició su mandato en 1979 cuando triunfa la Revolución Islámica. Ya. Fíjate. Bueno, Joel Peña, internacionalista, profesor de la UNAM. Gracias, mi estimado. Un abrazo, Carlos.